La monarquía. Rómulo, según las antiguas leyendas romanas, gobernó hasta el 716 a.C. Por la época de su muerte, la ciudad de Roma se había expandido desde el Palatino hasta el Monte Capitolino y el Monte Quirinal, al norte. Tras la muerte de Rómulo, se sucedieron en el trono de Roma 6 reyes. El periodo en que Roma fue gobernada por reyes es conocido como la época monárquica. Reyes latinos y sabinos. Después de la muerte de Rómulo, fue elevado al trono un sabino llamado Numa Pompilio, quien gobernó durante más de 40 años, hasta el 673 a.C. Se piensa que Numa Pompilio fue el fundador de la religión romana, aunque buena parte de ella debe de haber sido tomada de los etruscos y de los sabinos. En años posteriores, los romanos, por su admiración hacia los griegos, identificaron sus dioses con los dioses de los mitos griegos. Esa identificación llegó a ser tan firme que hoy usamos a menudo los nombres romanos al referirnos a los mitos griegos y casi olvidamos que los romanos tenían sus propios mitos. Estos mitos eran creencias religiosas romanas que siguieron siendo estrictamente romanas, pues no tenían equivalentes griegos. Uno de ellos se refiere al dios Jano, cuyo culto se supone fue establecido por Numa Pompilio. Jano era el dios de las puertas, lo cual es más importante de lo que parece a primera vista, pues las puertas simbolizaban las entradas y las salidas y, por ende, los comienzos y los finales. Habitualmente, Jano era representado con dos rostros, uno que miraba hacia el fin de las cosas y el otro hacia el inicio. Sus santuarios consistían en arcos por los que se podía entrar o salir. Un santuario particularmente importante estaba formado por dos arcos paralelos, unidos muros y con puertas. Se suponía que esas puertas estaban abiertas cuando Roma estaba en guerra y cerradas cuando estaba en paz. Al morir Numa Pompilio, en el 673 a.C., fue elegido Tulio Hostilio. Bajo su gobierno en el 673 al 641 a.C., Roma se expandió a una cuarta colina, el Monte Celio, al sudeste del Palatino. En el Celio construyó Tulio su palacio. La sociedad romana de aquel entonces era una democracia sin distinción de clases. Posteriormente, al hacerse más compleja se estableció una asamblea, el Senado, así llamado por la palabra latina que significa anciano, que era el cuerpo asesor del rey. El Senado también sancionaba las decisiones del comicio curiado. El Senado estaba formado por 100 de los representantes más viejos de los diversos clanes que constituían la población de la ciudad, quienes, por su edad y experiencia, cabía esperar que aconsejasen bien al rey. El Senado tenía una posición similar a la del padre con respecto a su familia. Por ello, los senadores eran los patricios, de la palabra latina patres, que significa padre. Este término fue luego extendido a sus familias, pues los futuros senadores fueron elegidos de entre los miembros de esas familias. A los patricios les correspondía el derecho pleno de ciudadanía y eran, de entre los habitantes, los de la clase social más elevada. Sus derechos eran, el sufragio, el desempeño de los cargos públicos, políticos o religiosos, el derecho a asignación de tierras públicas, los derechos civiles propios de las gens, tutela, sucesión, potestad, etc., el derecho de contraer matrimonio con otros miembros de las gens y el derecho a hacer testamento. Como deberes los romanos debían cumplir con el servicio militar y contribuir con ciertos impuestos para el sostenimiento del Estado. Los hijos de los patricios, al cumplir 17 años, más tarde la edad se fue disminuyendo hasta los 14 años, adquirían la condición de ciudadanos plenos. Con tal motivo celebraban una festividad en que dejaban de vestir la toga praetesta, propia de los muchachos, y se colocaban la toga virilis, propia de los hombres, pero continuaban sujetos a la potestad del padre hasta que éste moría. Alba Longa, acostumbrada a dominar el Lacio, contemplaba con recelo el ascenso de Roma. De tanto en tanto estallaba la guerra entre las dos ciudades, y en el 667 a.C. parecía estar a punto de producirse una gran batalla. En vísperas de esa batalla cuenta la leyenda que se decidió dirimir la cuestión mediante un duelo. Los romanos eligieron 3 hermanos de la familia de los Horacios. Los romanos usaban 2 nombres, el primero era un nombre personal, y el segundo el nombre de la familia o tribu. Los albanos también eligieron 3 hermanos, los curiatos. En el combate, 2 de los Horacios murieron.
Pero el Horacio que quedaba vivo estaba intacto, mientras los curiatos estaban heridos y sangrantes. Horacio, entonces fingió huir, los curiatos viendo la victoria a su alcance, le persiguieron, el menos herido se adelantó a los que tenían heridas más serias. Horacio entonces se volvió y luchó separadamente con cada uno de ellos a medida que llegaban, los mató a todos y obtuvo la victoria para Roma. La leyenda de los Horacios tiene un horrible final. El Horacio victorioso, al volver triunfante a Roma, fue recibido por su hermana, quien estaba comprometida de los curiatos y estaba triste por la muerte de su novio. Expresó sonoramente su pena, y Horacio, lleno de ira, la apuñaló hasta matarla gritando: «Así perezca toda mujer romana que llora a un enemigo». Los romanos gustaban de relatar historias como esta para mostrar que sus héroes siempre ponían el bien de la ciudad por encima del amor a su familia o su bienestar personal. La verdad es que esta virtud aparecía más a menudo en las leyendas que en la realidad. Alba Longa se sometió, pero, al parecer, a la primera oportunidad se rebeló, y en el año 665 a.C. fue destruida totalmente por los romanos. Cuando Tulo Hostilio murió, en el 641 a.C., los romanos eligieron a un nieto de Numa Pompilio para que gobernase. Este nuevo rey, el cuarto, fue Anco Marcio. Auxiliado por los etruscos, luchó contra los latinos, vellentinos y sabinos, a quienes derrotó, aumentó con ellos la población de Roma y les dio el derecho de ciudadanía, sabia política que contribuyó al engrandecimiento de su patria. Más tarde el derecho de ciudadanía se extendió a los llamados minores gentes, es decir, a los que procedían de otras ciudades o quienes dentro de la misma ciudad no eran patricios. Anco Marcio estableció la clase plebeya entre sus prisioneros latinos asentados en la colina del Aventino. El tiempo consolidó así dos clases sociales, los patricios y los plebeyos, que marcarían la historia de la Roma republicana. Los monarcas eran delegados del poder popular que sometían sus decisiones a los comicios curiales y centuriados. Anco Marcio gobernó hasta el año 616 a.C., a partir de aquí surgieron los reyes etruscos que ya no se basaron en la agricultura, sino que pasaron a la expansión por medio de guerras como algo primordial para conseguir mercados para los etruscos.